Buenas noches, iglesia, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Valiente, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal si empezamos este momento con una corta oración? Dios, gracias por esta noche, gracias por una semana más que ya casi termina, gracias porque has estado con nosotros en cada momento. Yo te pido que hoy puedas hablar a nuestro corazón, que nos enseñes más de ti, Señor, y podamos conocerte en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar Mateo 13 del versículo 53 al 58. Jesús nació en un establo en Belén y creció en Nazaret. En su juventud ejerció el oficio de carpintería. Su madre, una mujer y madre ejemplar, se llamaba María. Tuvo también hermanos y hermanas que se relacionaban con él. Aparentemente Jesús era un ser humano común, pero nunca lo fue. Su nacimiento fue sobrenatural, por obra y gracia del Espíritu Santo. Su vida, más que un plan establecido por él, era el cumplimiento de las profecías. Su misión, más que engrandecerse en esta tierra y ser un gran carpintero, fue la de salvar al que se había perdido, el hombre. En otras palabras, él no era un ser humano cualquiera, él era el Verbo hecho carne, el Mesías. Pero, ¿cómo saber que él era el Mesías? Precisamente sus actos, su mensaje y su vida responderían esta pregunta, y así sucedió. Varios comprendieron el cumplimiento profético acerca del Mesías y su misión en la persona de Jesús. No obstante, otros no creyeron. Y vamos a leer los versículos que nos corresponden el día de hoy. Y dice así: cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Yo leí en la Nueva Traducción Viviente. Vemos que Jesús había empezado su ministerio y había hecho muchos milagros, pero en Nazaret sucedió todo lo contrario, porque ante la enseñanza de Jesús la gente reaccionó de una manera no grata y no creyeron en Jesús. Para que podamos entender el pasaje que acabamos de leer, vamos a ver que se estructura como los versículos de la siguiente manera. Primero, Jesús terminó de enseñar, luego él vuelve a enseñar, luego hay sorpresa y dudas en contra de Jesús. Sigue el escándalo y la deshonra en contra de Jesús, y por último el resultado de la incredulidad hace que hayan pocos milagros. Es interesante que al analizar las 5 preguntas que hacen las personas de Nazaret, encontramos que tienen cosas en común. Se asombraban y se preguntaban que de dónde venía la sabiduría de Jesús y por qué tantos milagros, que si ese no era el hijo del carpintero, que si no conocían a su mamá y sus hermanos y sus hermanas, que por qué tenía esos dones y dónde sacó todas esas cosas. Y por último se escandalizaban. Al ver eso, el aspecto familiar de procedencia para aceptar o no a Jesús como Mesías era importante. Los pobladores se asombraron por la sabiduría obtenida, pero ellos también se escandalizaron. Ambos términos denotan desagrado contra Jesús. En primer lugar, asombrar viene del término griego escandalizó, que significa maravillar. En los 4 evangelios y en Hechos nos muestran como ese significado en diferentes usos: tiempo, persona, casos. Bueno,
Y tiene dos aplicaciones, una en el sentido de ver algo fuera de lo común, y el objetivo es alegrarse, agradecer por algo sorprendente pero creíble. Y en un segundo sentido es como un sentido despectivo, como insensible, indiferente, tiene como objetivo de ser escéptico y despreciativo a la vez. En este caso, según el contexto de lo que acabamos de leer en la palabra, se usaría esta segunda aplicación. Increíblemente, los de Nazaret se asombraron de la inteligencia de Jesús, no para felicitarlo, sino con el solo hecho de ser despectivos con él. Pero ¿por qué se maravillaron por su sabiduría y su poder? Porque no creían que alguien que hubiera crecido dentro de su ciudad, que lo vieron hacer otras cosas, pudiera ser utilizado por Dios. Y vemos que entonces para los de Nazaret la procedencia y la familia era como la base para creer si en verdad Cristo, o sea Jesús, era o no el Mesías. Por una razón ellos pensaban que el Mesías iba a ser un gran rey que los iba a librar de Roma. Ellos, al malinterpretar y tergiversar las escrituras, no estaban esperando a un Mesías humilde y sufriente, siervo de los demás, sino que esperaban a un Mesías rey que lidere y los liberara de la presión de Roma y que gobernara Judea y al final el mundo entero. Por este motivo, al ver a Jesús como carpintero, ser hijo de José y María y tener aquellos hermanos, causaba un enfrentamiento entre la persona de Jesús y los preconceptos y creencias que ellos tenían acerca del Mesías. Jesús, sin embargo, no les había demostrado ya con sus milagros y palabras que era el Mesías. Todo esto no era más que suficiente para demostrar su autoridad. No pesaba más sus palabras y milagros palpables que ser hijo de María y de José el carpintero. Al parecer para aquellas personas no, pesaba más sus preconceptos que el cumplimiento de la profecía y la sabiduría de Jesús. Paradójicamente, Cristo, el más esperado, fue rechazado y por su propio pueblo. Eso, por la incredulidad de ellos, produjo que Cristo no realizara muchos milagros. Y es acá donde podemos aprender un poco sobre eso que pasó en Nazaret. Y es siempre tener un corazón que tenga fe, un corazón que pueda creer no solamente en Dios, sino que también podemos aplicar eso en nuestra vida, cómo creemos en nuestros hermanos y los que están a nuestro alrededor, como de aquellos que vimos que están creciendo en Dios, que lo conocieron pero que Dios está obrando en ellos, cómo creemos en el poder del Espíritu Santo en ellos. Y debemos de ser como aquellos que creen sin ver, pero que Dios respalda y bendice esa fe, para que no seamos como aquellos de Nazaret que vieron y tuvieron entre ellos al Mesías y al Salvador del mundo, y en vez de recibirlo con gozo, lo único que hicieron fue rechazarlo. Así, Iglesia, que espero que esta pequeña enseñanza sobre este pasaje de la Biblia los haya bendecido. Señor, gracias por enseñarnos. Yo te pido que nuestro corazón siempre esté atento y abierto a creer en ti y a ver lo que tú haces, Señor, y que la incredulidad no tenga cabida en nuestra vida. Te entregamos todo lo que somos a ti y lo rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenas noches. Chao.